Bueno, pues vamos a empezar. Gracias a todos por asistir. Una buena, una buena audiencia. El día de hoy toca exponer a Luis Armando Escandón Espinosa. Él es estudiante de aquí de la Facultad de Ciencias, Física y Matemáticas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Está estudiando la maestría. Trabaja con el doctor Armando y va a hablar sobre el problema de la transferencia de masa. Parece que es un avance del trabajo que está realizando dentro de sus estudios en la maestría. Entonces, pues te cedemos la palabra, Luis Armando, y muchas gracias. Gracias, doctor. Sí se ve el cursor, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ok. Mi tema es el problema de la transferencia de masa. Este problema consiste en optimizar el costo de mover una cierta cantidad de masa a otro lugar mediante medidas de probabilidad borelianas. Más adelante voy a explicar con más detalle. Vamos a comenzar con algo de preliminares. Vamos a comenzar definiendo las funciones semicontinuas inferiores. Tomemos un espacio topológico X tau y una aplicación sí que va de X a R unión más infinito. Entonces la función sí es semicontinua inferior en X y lo vamos a denotar por SCI si para cada punto en X se cumple esta desigualdad, donde el límite inferior de esta función va a ser igual a esto, donde UX es un sistema de vecindades del punto X, ¿sí? Y V es una vecindad. Como es una vecindad de X. Como toda vecindad de X contiene a X, entonces esta expresión siempre va a ser inferior a psi de X. Es decir, que si es semicontinuo inferior en X, si solo si para cada punto en X se cumple esta igualdad. Pero como esta desigualdad siempre se cumple, nomás basta probar esto. Ahora vamos a ver una proposición muy importante. Sea X tau un espacio topológico y sea así una medida, una aplicación que va de X a menos infinito, infinito en el conjunto cerrado. Inciso A, si es semicontinuo inferior en X, si solo si para cada lambda en R, este conjunto va a ser cerrado en este espacio topológico, donde este conjunto es la primagen de menos infinito a lambda en el conjunto cerrado. Inciso B, si una función es continua en X, entonces esa función es semicontinua inferior en X. Inciso C, si C1 y C2 son dos funciones semicontinua inferior en X, entonces la suma también va a ser una función semicontinua en X. El inciso D dice que si tenemos una familia no vacía de funciones semicontinua inferior en X, entonces la envoltura superior de esa familia que viene siendo esta función es también una función semicontinua inferior en X. El inciso E es muy importante porque este inciso nos va a ayudar a resolver el problema de la transferencia de masa. Este inciso dice lo siguiente: si X tau es un espacio topológico y si es una función semicontinua inferior en X, entonces sí alcanza su ínfimo en todo su conjunto compacto K de X. ¿Sí? Ahora vamos a ver el inciso F. El inciso F dice que si XD es un espacio métrico, entonces sí es semicontinuo inferior, sí solo sí para cada punto en X y para toda sucesión en X que converge a dicho punto, entonces se tiene esta desigualdad. ¿Ok? Por último, el inciso G dice que toda función semicontinua inferior es Borel medible. ¿Sí? El siguiente lema da una caracterización de una función semicontinua inferior. El lema dice lo siguiente: sea XD un espacio métrico y sea así una aplicación que va de X de menos infinito a infinito en el conjunto cerrado. Entonces, si sí es semicontinua inferior en X, sí solo sí va a existir una sucesión de funciones continuas y acotadas crecientes que van a converger así. Ahora vamos a ver el siguiente teorema. Este teorema nos va a servir para definir la norma dual. El teorema dice lo siguiente: sea E y F dos espacios vectoriales normados sobre el mismo campo y T es una transformación entre ambos espacios, entonces las siguientes condiciones son equivalentes a pares. T es continuo en E, si solo si T es continuo en el punto 0,
si solo si existe una constante positiva m, tal que satisface esta desigualdad para toda x en E. Inciso D dice que T, si solo si T es uniformemente continua. De estas implicaciones, las que nos va a servir para definir la norma dual es A si solo si D. Bueno, la siguiente definición dice que si un espacio vectorial normado es de Banach si es completo. Es decir, que toda sucesión de Cauchy en E converge en E. Ahora vamos a dar una definición de topología, que es la definición de la topología débil. Sea X un conjunto, este conjunto no posee topologías. Y sea X alfa una familia de espacios topológicos. Y sea F alfa una aplicación que va de X a X alfa. Entonces la topología débil inducida por estas aplicaciones es la mínima topología sobre X que hace continua dichas aplicaciones. Ahora vamos a ver esta observación. El conjunto de la primagen de estos abiertos va a formar una subbase para la topología débil. Y por ende, las intersecciones finitas de esos conjuntos van a ser elementos de la base de la topología débil. ¿Ok? Ahora vamos a ver el siguiente teorema. Este teorema nos dice que si tenemos una sucesión en X que converge con la topología débil al elemento X en X, entonces suceden estas convergencias, donde estas F alfas son las que inducen a la topología débil. Ahora vamos a ver algo de espacios duales topológicos. Vamos a tomar este espacio vectorial normado real y vamos a definir el conjunto E estrellita como el conjunto de todos los funcionales lineales continuos. Este conjunto E estrellita se le llama el dual topológico del espacio vectorial de E. Se puede probar que E estrellita es un espacio vectorial. A este espacio vectorial se le va a dotar de la norma dual, que va a ser esta, que está definida de esta manera. Notemos que la norma dual está bien definida, pues este conjunto nunca es vacío. No es vacío porque esta aplicación es un funcional lineal continuo. Al ser continuo, por el teorema anterior que dije, va a existir una constante positiva m que va a satisfacer esta desigualdad para toda x en E. Es decir, que este conjunto es no vacío y por ende el ínfimo siempre va a existir. También se puede probar que la norma dual es igual al supremo de las imágenes de la bola canónica unitaria cerrada. ¿Sí? Entonces, este espacio vectorial con esta norma dual forman un espacio vectorial normado sobre R. Más aún, este espacio va a ser de Banach. Entonces, la topología inducida por la norma dual, se le va a llamar topología fuerte y lo vamos a denotar de esta manera. Ahora vamos a suponer que este espacio vectorial normado es de Banach y vamos a tomar su espacio dual topológico y vamos a definir las siguientes aplicaciones. Para cada x en E se va a definir JE de x de la siguiente manera. A cada funcional de E estrella, lo que hace es lo evalúa en x. Claramente estas aplicaciones son funcionales lineales continuos. Probar que son funcionales lineales es claro por su definición. Ahorita vamos a verificar que son continuos. Vamos a tomar un F arbitrario en el dual topológico de E. Entonces vamos a aplicarlo a la imagen de J E de X en valor absoluto, que por definición es igual a esto, F de X. Ahora eso lo vamos a multiplicar por un 1 que va a ser la norma de X sobre X. Y ahora por la exponencialidad de X por la exponencialidad de la norma de valor absoluto tal. Pero eso es inferior a la norma dual de X. Por lo tanto, hemos probado que esta constante 1 va a ser la norma de X. Perdón, Armando, creo que ya no te estamos escuchando. ¿Será que reinicias tu audio? ¿Me escucha? Ahora sí ya, no se escuchaba, pero ahora sí ya. ¿A partir de dónde? Antes, regresale. Ahí donde estabas definiendo la norma de F, subíndice estrella. ¿Cuál?
¿Este? ¿O cuál? Sí, ahí. ¿Acá? Ah, ok. Bueno, aquí dije que vamos a tomar un espacio, aquí. Vamos a tomar un espacio vectorial normado, real, y vamos a definir el conjunto E estrella, que va a ser el conjunto de todos los funcionales lineales y continuos. ¿Sí? Se puede probar que este conjunto E estrella se le llama el dual topológico del espacio vectorial E. Otra vez te estamos perdiendo. ¿Qué está ahí? ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Es que como que se va. Ok. ¿Vuelvo a comenzar desde acá? Ahí va bien, ahí va bien. ¿Acá? Ahí está bien. De ahí miro. Ok. Ok, vamos a tomar el espacio vectorial normado E real y vamos a definir el conjunto E estrella, que va a ser el conjunto de todos los funcionales lineales y continuos. El conjunto E estrella se llama el dual topológico del espacio vectorial E. También se puede probar que este conjunto es un espacio vectorial. A este espacio vectorial se le va a dotar de la norma dual, que está definida de esta manera. Notemos que la norma dual está bien definida, pues este conjunto es no vacío. Es no vacío porque esta aplicación es un funcional lineal continuo. Al ser continuo va a existir una constante m que va a satisfacer esta desigualdad para toda x en e, gracias al teorema que mencioné anteriormente. Al ser, entonces, este conjunto va a ser no vacío y por ende el ínfimo va a existir. ¿Ok? También se puede probar que el dual topológico es igual al supremo de las imágenes de la bola canónica unitaria. Entonces, este espacio vectorial con esta norma dual forman un espacio vectorial normado sobre R. Más aún, este espacio va a ser de Banach. La topología inducida por la norma dual se llama la topología fuerte y lo vamos a denotar de esta manera. ¿Okay? Ahora vamos a suponer que el espacio vectorial normado E es de Banach y vamos a tomar su dual topológico y vamos a definir las siguientes aplicaciones. Para cada X, en E se definen estas aplicaciones JE de X de esta manera. Cada funcional del dual E lo que lo hace es lo evalúa en X. Claramente, estas aplicaciones son funcionales lineales continuos. ¿Sí? Probar que son funcionales lineales continuos se guía desde su definición. Ahora vamos a verificar que es continuo. Vamos a tomar un F arbitrario en E estrella. Y tenemos esto, ¿no? Lo vamos a evaluar en JEX, valor absoluto. Y esto por definición va a ser F de X, que es esto. ¿Sí? Y esto lo que vamos a hacer es lo vamos a multiplicar por un 1, que ese 1 va a ser la norma de X sobre la norma de X. Ahora, por linealidad de F y semilinealidad del valor absoluto se tiene esto. ¿Ok? Pero este es inferior a la norma dual de F. Por lo tanto, hemos probado que existe una constante M que va a ser la norma de X, tal que se va a cumplir esta desigualdad para toda F en el dual topológico de E. Por lo consiguiente, por el teorema que dije, estas aplicaciones van a ser continuas por estas normas. Es decir, que estas aplicaciones van a ser continuas con la topología fuerte. Ahora vamos a considerar la topología débil inducida por estas aplicaciones. Y dicha topología lo vamos a denotar como ρ estrella E y se va a llamar la topología débil estrella. Aquí vamos a una observación clara, es que la topología débil estrella está contenida en la topología fuerte. Ahora, este espacio, la siguiente proposición nos dice que este espacio topológico cumple una propiedad topológica que es la de ser Hausdorff o T2. Es decir, que para cualquier dos puntos en estrellita van a existir abiertos disjuntos que contienen a respectivos puntos. Vamos a demostrar esa proposición rápidamente. Sea F1 y F2 elementos en estrellita, tal que son diferentes. Entonces va a existir un elemento X en E tal que las imágenes van a ser distintas.
Como estas son imágenes en R, podemos suponer sin pérdida de generalidad que una es mayor que otra, ¿sí? Y ahora por densidad de los racionales podemos dar un alfa que esté entre ambos números. Luego definimos estos conjuntos o 1 o 2 que están definidas de esta manera, donde estos conjuntos se puede ver que es la primagen, las primágenes de X, de JX. Se puede verificar que F1 pertenece a U1 y F2 pertenece a U2. Y además se puede ver que estos conjuntos son abiertos disjuntos. Por lo tanto, hemos probado que este espacio topológico es de Hausdorff. ¿Ok? Como este espacio es de Hausdorff, tenemos la siguiente observación. Todo conjunto unipuntual en este espacio topológico es cerrado. Ahora vamos a ver el siguiente teorema muy importante, que es el teorema de Banach-Alooglu-Bourbaki. Este teorema nos dice que la bola canónica unitaria cerrada en el dual topológico de E es compacto con la topología débil de estrella, ¿sí? Y el siguiente teorema nos dice que si este espacio de Banach es separable, es decir, que posee un subconjunto denso numerable, entonces la topología débil estrella restringida en la bola canónica unitaria es metrizable. ¿Ok? Ahora vamos a ver la siguiente proposición. Sea E y F dos espacios de Banach y T es un operador lineal continuo. Entonces, el operador adjunto T es un operador continuo respecto a las normas duales. Más aún, el operador adjunto T va a ser continuo respecto a las topologías débiles, que son estas. Vamos a hacer la demostración. La prueba nomás voy a hacer que si la prueba va a ser que si T es un operador lineal continuo, va a implicar que el operador adjunto de T es continuo con la topología débil estrella. ¿Ok? Como esta topología es la topología débil inducida por estas aplicaciones, entonces probar que el operador adjunto T es continuo con la topología débil estrella es equivalente a probar que estas composiciones son continuas con la topología débil estrella. Entonces voy a probar que estas composiciones son, son aplicaciones continuas con la topología débil estrella. ¿Ok? Para toda X en E, vamos a tomar un X en E arbitrario y vamos a definir la JE de X que ya había yo definido antes, que es este. Estos corchetitos van a representar que F esté evaluado en X, ¿sí? Ahora vamos a tomar un phi en el dual topológico de F arbitrario y esta aplicación lo vamos a evaluar en phi, ¿sí? Que esto es igual a JE de X evaluado en esto. Por definición del operador adjunto es igual a esto, ¿no? Pero esta aplicación JX, ¿qué le hace? Pues evalúa esta función en X, es decir, que se tiene esto, ¿sí? Pero esto es igual a psi evaluado en TX, ¿sí? Y esto es igual a JDE de TX evaluado en psi. Como psi fue tomado arbitrario, entonces se concluye que esta función es igual a esta. Pero recordemos que esta función es continua en la topología débil estrella, porque estas aplicaciones inducen a esta topología. Por lo consiguiente, esta composición es continua con la topología débil y por lo tanto, el operador de adjunto T es continuo con la topología débil estrella. ¿Okay? Ahora voy a dar un breve repaso de lo que di la plática pasada. Voy a comenzar con medidas, convergencia débil de medidas. Sea XD un espacio métrico o más general X tau un espacio topológico metrizable, denotemos el espacio vectorial de todas las funciones continuas y acotadas como CBX. Este espacio vectorial se le va a dotar de la norma uniforme, que es esta. No es difícil probar que toda función en CBX es integrable respecto a cualquier medida de Borel finita sobre X, ¿sí? Ahora vamos a denotar P de X como el conjunto de todas las medidas de probabilidad borelianas sobre X. A este conjunto le vamos a dotar de una topología que va a ser la topología débil inducida por ciertas funciones. Ahorita vamos a definir quiénes son esas funciones. Para cada f en CBX se define la siguiente aplicación psi de f, definida de esta manera. Entonces, el conjunto PX se le va a dotar de la topología débil
inducida por estas aplicaciones, donde recordemos que la topología débil inducida por estas aplicaciones es la mínima topología en PX que hace continua dichas aplicaciones. Así, si tenemos una sucesión de medidas mu_n que converge a mu con la topología débil, sí, solo sí van a pasar estas convergencias para toda f en CBX. Esto es gracias al teorema que mencioné después de la observación de la definición del teorema de la definición de topología débiles. Cuando ocurre esta convergencia, diremos que la sucesión mu_n converge débilmente a mu y lo denotaremos de esta manera. Por ese motivo, la topología débil tau se le llama la topología de la convergencia débil. Ahora vamos a ver el teorema de Portmanteau. De este teorema de Portmanteau nos va a servir dos equivalencias, que va a ser A si solo si D. El teorema de Portmanteau dice lo siguiente: sea XD un espacio métrico y sea mu1, mu2, así sucesivamente medidas de probabilidad borelianas en X. Entonces las siguientes condiciones son equivalentes. Como ya dije, la implicación que nos va a servir es si mu converge débilmente, mu_n converge débilmente a mu, si solo si el límite inferior de mu_n de u va a ser mayor que mu de u para todo abierto u en X. Ahora vamos a definir la métrica de Prokhorov. Sea XD un espacio métrico. Se define para cada mu y nu en PX la siguiente aplicación de mu definida de esta manera, donde A alfa está definida de esta manera siempre y cuando A sea distinto del vacío. Cuando A es igual al vacío se tiene este caso. Entonces la función de P se le denomina la métrica de Prokhorov sobre PX inducida por la métrica de D de X. Ahora le vamos a dar una condición a este espacio métrico para que la métrica de Prokhorov metrice a la topología de la convergencia débil. Y eso dice los siguientes teoremas. El primer teorema: sea XD un espacio métrico y sea mu1, mu2 medidas en PX. Entonces la convergencia en la métrica de Prokhorov implica la convergencia débilmente. En términos topológicos significa que la topología de la convergencia débil está contenida en la topología inducida por la métrica de Prokhorov. Ahora, este espacio métrico se le va a, bueno, el siguiente teorema nos dice que si XD es un espacio métrico y ahora le añadimos que es separable y sea mu1, mu2, así sucesivamente medidas en PX, entonces la convergencia en la métrica de Prokhorov es equivalente a la convergencia débilmente. En términos topológicos significa que la métrica de Prokhorov metriza a la topología de la convergencia débil. Ahora vamos a mencionar el teorema de Prokhorov, pero antes voy a dar la definición de un conjunto uniformemente tenso. Sea XD un espacio métrico y sea gamma un subconjunto de P de X. Diremos que gamma es uniformemente tenso o uniformemente de Radon si para todo epsilon positivo va a existir un conjunto compacto K en X que va a depender de epsilon, que va a satisfacer esta desigualdad para toda mu en gamma. Ok, dicho esto, vamos a mencionar el teorema de Prokhorov. El teorema de Prokhorov dice lo siguiente: sea X de un espacio métrico polaco. Recordemos qué significaba que sea polaco. Un espacio topológico es polaco si ese espacio topológico es separable y posee una métrica que metrice la topología y que la haga completo. ¿Ok? Entonces, XD es un espacio métrico compacto y sea gamma un subconjunto de P de X. Entonces, las siguientes condiciones son equivalentes. Gamma es relativamente compacto en este espacio métrico si solo si gamma es uniformemente tensa. Recordemos que significaba que gamma es relativamente compacto, es decir, que la adherencia de gamma es compacto en este espacio métrico. ¿Okay? Ahora vamos a ver topología sobre el espacio dual CX sobre cuando X es compacto. Vamos a mencionar primero este teorema.
que dice lo siguiente: sea XD un espacio métrico compacto y sea CX el espacio vectorial de todas las funciones continuas que van de X a R provisto con la norma uniforme. En la plática pasada dije que este espacio vectorial normado era de Banach. Entonces el teorema dice que el dual topológico de este espacio vectorial de Banach es igual a MX, donde MX es el conjunto de todas las medidas borelianas signadas finitas. Signadas porque pueden tomar valores negativos. También se le llaman cargas. Entonces estos dos espacios vectoriales van a ser iguales. Van a ser iguales en un sentido isométrico. Es decir, que va a existir una isometría lineal biyectiva entre ambos espacios. Y ahorita vamos a definir cuál es esa isometría. ¿Ok? Sea ahí una aplicación que va de MX a dual topológico de CX, donde a cada medida mu se le asocia este funcional IMU, donde IMU está definida de esta manera. Como ya dijimos, esta notación significa que IMU está evaluada en F, ¿sí? Pero esto también lo podemos denotar de esta manera. Este integral se puede denotar de esta manera. Entonces, se puede probar que I es una isometría lineal biyectiva entre ambos espacios vectoriales. ¿Ok? Donde la métrica, donde la norma dual de MX está definida de esta manera. ¿Sí? Se puede probar que la norma dual de MX es igual a la norma de la variación total, que está definida de esta manera. Donde recordemos por el teorema de la descomposición de Jordan, toda carga se puede escribir como la diferencia de medidas positivas borelianas finitas. Esas medidas van a ser mu más y mu menos, ¿sí? Y cuando se escribe en la suma se obtiene la variación total de mu. Ahora debilitaremos la topología de este espacio vectorial normado considerando la topología débil, que es la mínima topología sobre MX que hace continua estas aplicaciones JDFs, que están definidas de esta manera. Ahora vamos a dar una observación muy sencilla, que dice que todo espacio, ahorita, voy a tomar un poco de agua. Ahora vamos a dar una observación muy sencilla, que dice que todo espacio, que dos espacios métricos compactos, si tenemos dos espacios métricos compactos, entonces el producto también va a ser un espacio métrico compacto. A partir de aquí vamos a suponer que X y Y son dos espacios métricos compactos, ¿sí? Y vamos a considerar los espacios de Banach, estos espacios de Banach, ¿sí? Donde recordemos que estos espacios de Banach son separables porque X, Y X cruz Y son compactos. Y son separables gracias al teorema de Stone-Ballestras. Y vamos a considerar estos espacios topológicos. Ahora vamos a denotar como PX cruz Y como el conjunto de todas las medidas de probabilidad boreliana sobre X cruz Y. Este conjunto es un subconjunto de MX cruz Y. ¿Sí? Ahora vamos a ver el siguiente teorema. El siguiente teorema nos dice que PX cruz Y es cerrado en MX cruz Y con la topología débil estrella. La demostración va a consistir en lo siguiente. Vamos a probar primero que este conjunto está contenida en la bola canónica unitaria cerrada. Como este es un espacio de Banach separable, entonces por un teorema la topología débil estrella restringida a la bola canónica unitaria va a ser metrizable. Entonces este va a ser un subespacio métrico. Y así podemos tomar un punto de la adherencia de este conjunto y darle existencia de una sucesión de medidas que converja a este punto. Esto es gracias a que este es un subespacio métrico. Y finalmente, después de dar este punto que pertenece a la adherencia de este conjunto, vamos a ver que pertenece a PX cruz Y. Ahorita vamos a... van a separar.
Otra vez te dejamos de escuchar, apenas. ¿A partir de dónde? Bueno, ¿a Ahí, partir de dónde? Ahí. ahí, apenas se acaba de cortar. La demostración va a consistir en probar que este conjunto está contenido en la bola canónica unitaria. Por un teorema, sabemos que, bueno, este espacio es de Banach separable. Por un teorema se sabe que la topología débil estrella restringida en la bola canónica unitaria va a ser metrizable. Entonces, este conjunto va a ser un subconjunto métrico. Y por ende, podemos tomar un punto de la adherencia de este conjunto y dar la existencia de una sucesión de medidas en Px cruz y que converge ese punto. Y finalmente, probar que ese punto pertenece a Px cruz y. Entonces, vamos a ver la demostración. Como X cruz y es un espacio métrico compacto, entonces este va a ser un espacio de Banach separable. Por el teorema que acabo de decir, la topología débil estrella restringida a este conjunto va a ser metrizable. Ahora vamos a probar que este conjunto está contenido en la bola canónica unitaria cerrada. Vamos a tomar una medida en Px cruz y arbitraria. Y sea f una función en Cx cruz y tal que la norma uniforme de esa función es menor que 1. Entonces, esta expresión es igual a esta integral, pero esta va a ser inferior al integral del valor absoluto de f. Pero esto va a ser inferior al integral de la norma uniforme de f. Como este es un escalar, lo podemos sacar afuera del integral y nomás nos queda el integral de d mu, que eso viene siendo esto, ¿no? Pero como mu es una medida de probabilidad, entonces esto es igual a 1. Y como elegimos un f, tal que su norma uniforme es menor o igual que 1, se tiene eso. Entonces esta expresión es menor que 1 para toda función Cx cruz y tal que su norma uniforme es menor o igual que 1. Así vamos a aplicar el supremo. Entonces el supremo va a ser también inferior a 1 de esta manera. Donde el supremo de esta expresión es la norma dual de mu. Por lo tanto, hemos probado que Px cruz y está contenido en la bola canónica unitaria cerrada. Ahora vamos a tomar un punto de la adherencia de Px cruz y arbitrario. Y vamos a tomar, entonces va a existir una sucesión en Px cruz y tal que converge a mu en la topología débil estrella. Como mu n converge a mu con la topología débil estrella, entonces se tienen estas convergencias para toda f en Cx cruz y. Como este vale para toda f en Cx cruz y, en particular vale para la función constante 1, pues la función constante 1 es una función continua. Ahora vamos a sustituir la función ahora vamos a sustituir la función constante 1 en estas integrales. Y se tiene lo siguiente. La integral de la función constante de d mu n es igual a la medida mu n del total. Pero como mu n es una medida de probabilidad, esto es igual a 1. Esto va a converger al integral de la función constante 1 de d mu, que viene siendo mu x cross y. Entonces, esta sucesión constante 1 converge a este número. Por lo tanto, la medida de x cruz y es igual a 1 y por lo consiguiente, mu es una medida de probabilidad. Por lo tanto, hemos probado que Px cruz y es cerrado en Mx cruz y con la topología débil estrella. ¿Sí? De hecho, más aún, por el teorema de Banach-Lublin-Bourbaki, la bola canónica unitaria cerrada va a ser compacto. Al ser este un conjunto cerrado contenido en un compacto, este conjunto también va a ser compacto. Por lo tanto, Px cruz y va a ser compacto en Mx cruz y con la topología débil estrella. Ahora vamos a definir las siguientes aplicaciones. Vamos a definir Pi1 y Pi2 que están definidas. Pi1 está definido de Mx cruz y a Mx y Pi2 está definida de Mx cruz y a My, definidas de esta manera. Las Pi1 y Pi2 se le conocen como marginales. Claramente Pi1 y Pi2 son operadores lineales sobre respectivos espacios vectoriales. Ahora vamos a ver la siguiente proposición.
esta proposición nos dice que las marginales son operadores lineales continuos respecto a las topologías débiles de sus respectivos espacios vectoriales. Vamos a hacer la demostración. Okay. Vamos a definir primero estas aplicaciones T1 y T2. T1 que va de CX a CX cruz Y y T2 que va de CY a CX cruz Y, definidas de esta manera. Donde P1 y P2 gorro son las proyecciones. Notemos que T1 y T2 están bien definidas, pues si f es una función continua, pues está en CX. Y sabemos que siempre las proyecciones son funciones continuas. Entonces, composición de funciones continuas es también continua. Entonces, esta composición va a pertenecer en CX cruz Y. Similarmente se hace para T2. Ahora se afirma que T1 y T2 son operadores lineales continuos sobre sus respectivas normas cúbicas. Primero vamos a probar que T1 y T2 son operadores lineales. Aquí nomás probé para T1, que la demostración es muy sencilla. Similarmente se hace para T2. Normas cúbicas o normas uniformes. Aquí lo que hice es demostré que T1 es isométrico. En particular va a ser continuo. ¿Sí? Entonces, sea un f en Cx, entonces la norma uniforme de T1 de f va a ser igual a esto, por definición de la norma uniforme y de T1. ¿Sí? Se tiene esto. Pero esta composición es igual a f de x. Y aquí notemos que en esta expresión y no contribuye nada. Entonces, esto lo podemos expresar de esta manera. ¿Sí? Donde esto es igual a la norma uniforme de f. Por lo tanto, hemos probado que T1 es isométrico y en particular es continuo. Similarmente se hace para T2. Ahora, por una proposición 1, 2, 2, esa proposición dice que si T1 y T2 son operadores lineales continuos sobre espacios de Banach, entonces el operador adjunto de T1 y T2 son continuos respecto a la topología débil estrella, donde recordemos que el operador adjunto de T va del dual topológico de C, X cruz Y, que viene siendo MX cruz Y, y va al dual topológico de CX a MX, que es igual a MX. Similarmente se hace para T2. Ajá. Bueno, por esa proposición, los operadores adjuntos de T1 y T2 son aplicaciones continuas en la topología débil estrella. Finalmente, para probar que estas marginales P1 y P2 son continuas respecto a la topología débil, basta probar esta igualdad. En efecto, vamos a tomar una medida en MXY y una función en CX arbitraria. Entonces tenemos este integral. Este integral lo podemos denotar de esta manera. ¿Sí? Por definición del dual del adjunto, esta T1 estrellita lo podemos pasar de este lado y nos queda esto. Por definición de T1 es igual a esta composición. ¿Sí? Pero esto lo podemos expresar en su forma de integral, que es esto. Donde recordemos que esta composición es f de x. Aquí lo vamos a multiplicar por un 1 que va a ser la función característica en y, que vamos a tener esto aquí, la integral no se va a alterar. Entonces, esta expresión va a ser igual a esto. ¿Sí? Y como f fue tomado arbitrario, esto se vale para toda f en cx. A esta ecuación le voy a llamar 1. ¿Sí? Ahora, dado un conjunto cerrado X, va a existir una sucesión de funciones Fn que van de X a R. Y además esa sucesión de funciones van a andar acotadas entre 0 y 1, tal que esa sucesión va a converger puntualmente a la función característica A. La existencia de esta sucesión de funciones es gracias a que el espacio X es un espacio métrico. Ahora, por el teorema de la convergencia dominada de Lebesgue, el límite del integral de esta sucesión de funciones es igual al integral del límite de la sucesión de funciones, que es igual al integral de la función característica A respecto a esta medida, que esto es igual a esta medida evaluada en A. ¿Sí?
Similarmente, para este caso, ¿no? El límite del integral de esta sucesión de funciones es igual al integral del límite de esta sucesión de funciones, que es igual al integral de la función característica A por la función característica Y, que este es igual al integral de la función característica en A cruz Y respecto a mu. Y ese es igual a mu de A cruz Y. ¿Ok? Ahora, por 1, como esta sucesión de funciones es continua, entonces pertenece a Cx. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es sustituir en Fn, Fn. Y vamos a hacer tender n al infinito, como se tiene de esta manera. Pero esta convergencia sabemos que converge a este número y esta convergencia sabemos que converge a esto. Entonces, estos dos términos lo vamos a igualar. O sea que se tiene esto, ¿no? Ahora, por definición de la marginal, este es igual a pi1 de mu a. Y esto se vale para todo conjunto cerrado en X. Ahora vamos a usar el teorema de la descomposición de Jordan, que dice que toda carga lo podemos escribir como la diferencia de medidas borelianas positivas finitas, que son estas, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer es repartir a A de esta manera, ¿no? Y tenemos esto y repartimos a por este lado y tenemos esto. Como estas dos son iguales, lo vamos a igualar. Y este término que es negativo lo vamos a pasar de este lado. Y este que es negativo del otro lado. Es decir, que vamos a tener esto. O bien esto. Que esto vale para todo conjunto cerrado A en X. Ahora recordemos que estos son medidas borelianas positivas finitas. Pero la suma de las medidas borelianas positivas finitas es también otra medida boreliana positiva finita. Entonces, por la regularidad de la medida de Borel finita sobre espacios métricos, se tiene que se vale para todo boreliano. ¿Sí? Esto lo di en la plática anterior como un corolario. Ahora lo que vamos a hacer es repartir a B y tenemos esto. Luego, haciendo algo de álgebra, se llega a esto. ¿Sí? Como se vale para todo boreliano, entonces se concluye que esta medida es igual a esta, ¿sí? Y como mu fue tomado arbitrario, se concluye que pi1 es igual al operador adjunto de T1. Similarmente se hace para pi2. Por lo tanto, hemos probado que pi1 y pi2 son aplicaciones continuas en la topología débil estrella, ¿sí? Ahora, dicho esto, vamos a plantear el problema de la transferencia de masa. Voy a plantear el problema mediante este dibujito en R. Supongamos que tenemos una pila de arena y un agujerito. Y además vamos a suponer que el volumen de la pila de arena es el mismo que el volumen de vacío del agujerito, ¿sí? Y vamos a denotar a X como el intervalo que va desde esta colita hasta esta, los extremos de la pila de arena. Y Y va a ser como las orillas, desde acá hasta acá. Y vamos a tomar dos conjuntos arbitrarios en X y en Y, que va a ser A y B. Y vamos a definir la medida nu1 y nu2, ¿sí? Donde la medida nu1 de A va a representar la cantidad de arena que hay por encima de A. Y nu2 de B va a representar la cantidad de volumen vacío que hay debajo de B, ¿sí? Donde la función C va a representar, va a modelizar el costo de mover esta pila de arena hacia este agujerito, ¿sí? El problema de la transferencia de masa lo vamos a modelizar a través de medidas de probabilidad borelianas en X cruz Y, ¿sí? Donde una diferencial, una d mu, va a ser la cantidad que se transfiere del punto X al punto Y, donde una medida mu de A cruz B va a representar la cantidad de masa por encima de A que se transfiere por debajo de B. Para este problema no todas las medidas van a ser admisibles. Van a ser admisibles aquellas que satisfacen estas condiciones. Esta y esta. Esta significa que la cantidad de masa que hay por encima de A que se transfiere por debajo de Y debe ser todo A. O sea, que todo esto se transfiera por debajo de Y. Ajá. Y esta condición significa que la cantidad de masa que hay por encima de
cantidad de masa que hay por encima de X que se transfiere a B debe ser nomás el volumen de B, ¿sí? No debe de ser más ni menos, debe ser exactamente B. Y el costo promedio por usar una medida mu que modeliza el problema de transporte de masa es este integral. ¿Ok? Este problema es debido a estos dos matemáticos, el matemático francés Gasper Moch y el matemático ruso Kantorovich. En la plática pasada dimos una métrica que lleva su nombre, que es la métrica de Kantorovich-Rubinstein. Ahora vamos a resolver el problema de la transferencia de masa cuando la función de costo es semicontinuo inferior y el espacio métrico X cruz Y es compacto. ¿Sí? El siguiente teorema da solución al problema de la transferencia de masa para este caso. El problema dice lo siguiente. Si XD es un espacio métrico compacto y nu1 y nu2 son dos medidas de probabilidad borelianas y C es una función semicontinua inferior en X cruz Y además que es positiva y supongamos que existe un mu0 en Px cruz Y que satisface estas condiciones, entonces el problema de la transferencia de masa que consiste en minimizar los costos, minimizar el promedio de los costos en mu sujeto a esta restricción es soluble. Ok, vamos a demostrar este teorema. Pero antes de demostrar este teorema voy a dar los dos siguientes lemas. El primer lema dice lo siguiente. Sea mu1. Entonces el conjunto H que está definida de esta manera es no vacío y es cerrado en MX cruz Y con la topología débil estrella. Más aún, H va a ser compacto en MX cruz Y con la topología débil estrella. ¿Okay? Vamos a hacer la demostración. Primero vamos a probar que H es no vacío. Para probar que H es no vacío vamos a exhibir un elemento que pertenece a H. Vamos a tomar la medida producto de nu1 por nu2 definida de esta manera. Vamos a verificar primero, bueno, para probar que esta medida pertenece a H, vamos a probar que es una medida de probabilidad y que además satisface estas condiciones. Vamos a probar primero que es una medida de probabilidad. Entonces, la medida producto de nu1 por nu2 del total, que es X cruz Y, es igual a esto por definición de la medida producto. Pero como nu1 y nu2 son medidas de probabilidad, entonces este es 1 y 1. 1 por 1 pues es 1. Por lo tanto, esta medida pertenece a Px cruz Y. Ahora nomás basta verificar que satisface estas condiciones. Vamos a tomar un boreliano arbitrario A y lo vamos a evaluar en pi de la medida producto nu1 por nu2. Por definición de pi tenemos esto, ¿sí? Y por definición de la medida producto es igual a esto. Como nu2 es una medida de probabilidad, entonces esto es igual a 1 y nomás nos queda nu1 de A. Como A fue tomado, es un boreliano arbitrario, entonces se concluye que esta medida es igual a nu1. Similarmente se hace para pi2. Esta medida va a ser igual a nu2. Entonces se tiene esto. Y por lo consiguiente, esta medida, la medida producto nu1 por nu2, pertenece a H. Ahora vamos a probar que H es un conjunto cerrado con la topología débil estrella. Por definición de H, lo siento. Por definición de H, no es difícil probar que H se puede escribir como la intersección de estos tres conjuntos. ¿Sí? Donde en una proposición anterior probé que este conjunto Px cruz Y es cerrado en la topología débil estrella. Pero por otra proposición probé que las marginales T1 y T2 son funciones continuas con la topología débil estrella. Y además mencioné que el espacio dual, el espacio dual topológico con la topología de la convergencia débil es Hausdorff y por una observación todo conjunto unipuntual es cerrado. Entonces, la primagen de conjuntos cerrados de funciones continuas van a ser conjuntos cerrados. Entonces, estos dos conjuntos son cerrados. Son cerrados en la topología débil estrella. Por lo tanto, H
es igual a una intersección finita de conjuntos cerrados en la topología débil estrella. Por lo tanto, H va a ser cerrado en la topología débil estrella. Más aún, recordemos que este conjunto PX cruz Y es compacto gracias al teorema de Banach-Bourbaki. Al ser este conjunto compacto, ok, H es un conjunto cerrado que está contenido adentro de este conjunto compacto. Entonces, H va a ser también compacto. Por lo tanto, H va a ser compacto en la topología débil estrella. Y así hemos probado este lema. Ahora vamos con el siguiente lema, que dice lo siguiente: sea G una aplicación que va de PX cruz Y a 0 a infinito en el cerrado, definida de esta manera. Entonces, la función G es una función semicontinua inferior en PX cruz Y con la topología débil estrella. Ok, vamos a hacer la demostración. Como la función de costo es semicontinua inferior, entonces por un lema que mencioné al inicio, va a existir una sucesión creciente de funciones continuas y acotadas que convergen a C. Y para probar que G es una función semicontinua inferior, voy a usar este lema, esta proposición que di al inicio. El inciso F, que dice si XD es un espacio métrico y sea así, es semicontinua inferior en X y solo si para cada punto en X y para toda sucesión en X que converge este punto se tiene esta desigualdad. ¿Sí? Pero eso nomás sucede para espacios métricos. Ajá. Pero recordemos que este es un espacio de Banach separable y por un teorema la topología débil estrella restringida en la bola canónica unitaria va a ser metrizable. Además, probamos que este conjunto está contenido en dicha bola. Es decir, que este conjunto es un subespacio métrico. Y por lo tanto, sí podemos usar este lema, ¿no? Ok, vamos a usar este lema. Vamos a tomar un mu en PX cruz Y arbitrario y una sucesión mu M en PX cruz Y que converge a mu, pero en la topología de la convergencia débil, ¿sí? Como mu M converge a mu en la topología débil estrella, entonces pasan estas convergencias, que vale para toda F en CX cruz Y, ¿sí? Donde esto va a representar la integral de F de mu M que converge al integral de F de mu, ¿sí? Como esta es una sucesión de funciones crecientes que convergen a C, entonces esta sucesión va a ser inferior a C para todo punto XY que pertenece a X cruz Y. Ahora vamos a fijar un N y vamos a usar la monotonía de la integral y vamos a integrar respecto a d mu M y se tiene esto, que esto es igual a esto y esto es igual a esto. Pero recordemos que esta sucesión de funciones es una sucesión de funciones continuas. Entonces, esta sucesión de funciones pertenece acá. Entonces, aquí vamos a evaluar a si n y si n. Y vamos a tender m al infinito. Y se tiene esto. ¿Sí? Pero el límite de esta sucesión es igual al límite inferior de esta misma sucesión. Ahora, de esta desigualdad vamos a aplicar límite inferior y límite inferior. Así que el límite inferior de esta sucesión, que es esta, va a ser inferior al límite inferior de esta sucesión, que va a ser esta. Por lo tanto, este término va a ser inferior a este límite inferior de estas sucesiones. ¿Sí? Representándolos en su forma de integral, tenemos esta, ¿no? Esto significa esto, ¿no? Para toda n en los naturales. Ahora, usando el teorema de la convergencia monótona, como si n converge a C, entonces el límite del integral de esta sucesión de funciones va a ser igual al integral del límite de la sucesión de funciones, que es igual al límite de C de d mu. ¿Sí? Ahora, en esta desigualdad, esta es una sucesión de números reales, que está acotado superiormente por este número. Y esto vale para toda n en los naturales. Entonces, el límite también va a ser acotado por este número. Pero el límite de esta sucesión viene siendo la integral de C de mu. Entonces, C de mu va a ser inferior a esto, que es esto. Que eso lo podemos expresar como G de mu, que significa esto, y G mu m, que es esto.
Por lo tanto, hemos probado que la función G es una función semicontinua inferior sobre Px cruz Y con la topología débil estrella. ¿Ok? Ahora finalmente vamos a probar este teorema. El problema de transporte de masa se obtiene al minimizar la función costo, que es G, en el conjunto H. Y vamos a usar esta proposición. Esta proposición. Como G es una función semicontinua inferior en Px cruz Y, entonces G va a alcanzar su ínfimo en el compacto H. Ok. Ajá. Entonces G alcanza su mínimo en el compacto H. Es decir, que existe un mu cero en H tal que satisface esto. Por lo tanto, hemos demostrado este teorema. ¿Ok? Y hemos demostrado este teorema. Ahora vamos a resolver el siguiente caso. Ahora vamos a resolver ahora cuando el problema de transporte de masa, cuando la función de costo es una función de momento y el espacio métrico X cruz Y es polaco. ¿Sí? Ahorita vamos a ver, más adelante voy a dar el teorema que da solución al problema de transporte de masa según a este caso, ¿no? Pero antes voy a dar la definición de la función momento. Esta definición dice lo siguiente: sea X tau un espacio topológico y sea F una aplicación que va de X a R. Diremos que F es una función de momento o tipo momento si cumplen estas dos propiedades. Una, que F es no negativa y que es semicontinua inferior. Y dos, que existe una sucesión creciente de conjuntos compactos Kn de X, tal que esa sucesión de conjuntos compactos recubren a X y además se cumple este límite. Que el límite de esta sucesión converja a más infinito. Bueno, dicho esto, ya voy a mencionar el teorema que va a dar solución al problema de transporte de masa según este caso, ¿no? Para este caso. El teorema dice lo siguiente: sea X, Y dos espacios métricos polacos y sea nu1 y nu2 dos medidas de probabilidad borelianas. Y sea C una función de costo. Supongamos que existe un mu0 en Px cruz Y que satisface estas condiciones. Entonces, el problema de transporte de masa, que consiste en minimizar el promedio de los costos de mu restringida a esta restricción, es soluble. ¿Okay? Vamos a ver la demostración, pero antes de demostrar este teorema vamos a necesitar dos lemas. Pero antes vamos a definir el siguiente conjunto F, que está definida de esta manera, donde L es una aplicación que va de Px cruz Y a R definida de esta manera. ¿Sí? Recordemos, bueno, no sé, L es igual a G en este lema. Pero ahora vamos a decir, no es difícil probar, bueno, la prueba es casi idéntica, que L es una función semicontinua inferior en Px cruz Y, pero con la topología de la convergencia débil. La otra era que es semicontinua en Px cruz Y con la topología débil estrella, pero la demostración es casi idéntica. Así vamos a suponer que L es semicontinua inferior. Ahora vamos a mencionar el primer lema. El conjunto F es cerrado en Px cruz Y respecto a la topología de la convergencia débil. Equivalentemente es cerrado bajo la métrica de Prohorov. Como este es un espacio métrico polaco, en particular es un espacio métrico separable. Entonces la métrica de Prohorov va a metrizar la topología de la convergencia débil. Ok, vamos a hacer la demostración. Primero vamos a probar que las marginales pi1 y pi2 son continuos respecto a la topología de la convergencia débil. ¿Sí? En una proposición anterior probé, pero que es continuo respecto a la topología débil estrella. Aquí vamos a probar que es continuo respecto a la convergencia débil. Teorema. Ahora, como estos espacios métricos son espacios métricos separables, entonces la métrica de Prohorov va a metrizar la topología de la convergencia débil en estos espacios. Entonces, para probar que pi1 y pi2 son continuos, va a ser equivalente a probar que son secuencialmente continuos. Es decir, que para cada punto en Px cruz Y,
y para cada sucesión que converge en punto, entonces las imágenes de la sucesión también van a converger. ¿Ok? Vamos a probar que pi1 es secuencialmente continuo. Vamos a tomar un punto mu en px cruz y y una sucesión mu n tal que converge débilmente. Mu n va a converger débilmente a mu. Ahora por el teorema de Portmanteau, para todo G abierto en X cruz Y se tiene esta desigualdad. ¿Sí? Ahora vamos a tomar un conjunto abierto arbitrario en X. Entonces U cruz Y es un abierto en X cruz Y. Entonces vamos a sustituir U cruz Y acá. Y se tiene lo siguiente. ¿Sí? Pero recordemos que por definición de pi1, esto viene siendo igual a pi1 de nu nu y esto viene siendo pi1 de nu u por definición de pi1 de las marginales. Y esto se vale para todo abierto, para todo abierto u en X. Nuevamente por el teorema de Portmanteau, esta sucesión de medidas converge a esta, ¿no? Que se tiene esto. Por lo tanto, hemos probado que pi1 es secuencialmente continuo y por ende pi1 va a ser continuo respecto a la topología de la convergencia débil. Similarmente se hace para para pi2. Por otro lado, la función L que va de px cruz y a r que definí anteriormente es una función semicontinua inferior. Entonces, por la proposición primera que di, inciso A, este conjunto va a ser un conjunto cerrado en px cruz y con la topología de la convergencia débil. Finalmente, F, que está definido de esta manera, se puede probar que se puede escribir como la intersección de estos tres conjuntos, ¿sí? Donde este conjunto ya probamos que es cerrado con la topología de la convergencia débil. Pero también probamos que las pi1 y pi2, las marginales, son continuos respecto a la topología de la convergencia débil. Y además estos nu1 y nu2 pertenecen a estos conjuntos respectivamente. Pero estos conjuntos son espacios métricos y todo espacio métrico, los conjuntos unipuntuales en espacios métricos son cerrados. Entonces, la primagen de conjuntos cerrados de funciones continuas van a ser cerrados. Entonces, estos conjuntos van a ser cerrados respecto a la topología de la convergencia débil. Por lo tanto, H es igual a una intersección finita de conjuntos cerrados en la topología de la convergencia débil. Por lo tanto, F es cerrado en Px cruz Y con la topología de la convergencia débil. Y así probamos este lema. Ahora vamos a ver el siguiente lema. El siguiente lema dice que el conjunto L, que está definido de esta manera, es compacto en Px cruz Y con la topología de la convergencia débil. ¿Ok? Si se dan cuenta, L, que está definida de esta forma, es la misma que está acá. Es decir, que L ya sabemos de antemano que es cerrado en Px cruz Y con la topología de la convergencia débil. Ajá. Entonces, probar que L es compacto, que es lo que queremos probar, es sí, solo sí que es relativamente compacto, pues L es cerrado. Y esto es equivalente, sí, solo sí, a que L es un conjunto uniformemente tenso en Px cruz Y por el teorema de Prójorov. Entonces, la demostración va a consistir en probar que L es un conjunto uniformemente tenso. ¿Okay? Vamos a tomar una medida mu en L arbitraria. Por definición de L es igual a esto, ¿no? Implica esto. Ahora, como C es una función de momento, entonces va a existir una sucesión de compactos Kn en X cruz Y tal que se va a tener este límite. A el ínfimo de esta cosa lo vamos a denotar por alfa n, que va a ser esto, ¿no? Y de acá se puede observar que alfa n por la función característica Kn del complemento de Kn va a ser inferior a C por la función característica del complemento de Kn. Así, por monotonía del integral, integramos, se tiene esto. Como C es una función positiva, entonces este va a ser inferior a la integral del total. Pero esto viene siendo L de mu, pero L de mu es inferior a B. Y esta integral viene siendo alfa de mu del complemento de
KN. Lo que vamos a hacer acá es despejar a alfa n y se tiene de esta expresión. Pero sabemos que alfa n converge a más infinito, entonces esta sucesión va a converger a 0. Entonces se tiene lo siguiente. Entonces, así para todo epsilon positivo va a existir un n suficientemente grande tal que va a satisfacer esto. Y esto se vale para toda medida mu en L. ¿Sí? Por lo tanto, hemos probado que L es uniformemente tenso. Y por lo consiguiente, L es un compacto en Px cruz Y con la topología de la convergencia débil. ¿Ok? Finalmente, bueno, y así probaríamos este lema. Finalmente vamos a probar el teorema, ¿no? Recordemos que F se puede escribir como la intersección de estos conjuntos, ¿sí? Donde F es cerrado y este conjunto es el conjunto L, que L es compacto. Entonces, este conjunto cerrado está contenido adentro del compacto L. Entonces, F va a ser un conjunto compacto con la topología de la convergencia débil. Finalmente, usando nuevamente la proposición 1, esta, inciso E, como L es una función semicontinua inferior en Px cruz Y, entonces L alcanza su ínfimo en el compacto F. Ajá. Ajá, por lo tanto, L alcanza su ínfimo en el compacto K y así terminamos de demostrar este teorema, que da solución al problema de transporte de masa para este caso. Y así hemos probado estos dos casos para el problema de transporte de masa. Y eso sería todo. Muchas gracias, Armando. Muchas gracias. No sé si alguien en el público tenga alguna pregunta. Puede escribirla por el chat o le damos micrófono abierto. Aquí hay una pregunta, tal vez. Todo perfecto, dicen, ok. Cuando empiezas definiendo las funciones semicontinuas y superiormente, ¿verdad? No, inferiormente. Creo que fue lo primero que empezaste con las. Semicontinua inferior. Esto. También supongo que también está el concepto de semicontinua superior. Ajá. ¿Hay alguna ventaja de considerar semicontinuidad inferior que superior o se trabajan más o menos de manera dual? Yo digo que es de manera dual, pero este era para un caso de optimización. Si nosotros queremos como maximizar algo, entonces usaríamos la función semicontinua superior. Ujú. Luego este concepto de semicontinuidad inferior se usa más para funciones multivaluadas, cuando a puntos les asocias conjuntos, ¿no? Y Ujú. se definen en términos de límite inferior y límite superior, pero como conjuntos. ¿Quién sabe si habrá una relación entre estas semicontinuidad inferior, en el caso de los reales? ¿Quién sabe? Es que como que el concepto de semicontinuo inferior tenía que ver más con funciones que salen de espacios topológicos y llegan a familias de conjuntos, funciones multivaluadas. ¿Quién sabe? Sí. Bueno, nada más era la duda, ¿eh? Ok, profe. ¿Alguien más en el público o todo bien, como dice el Vilo? Pues parece que todo bien. Pues muchísimas gracias, Armando. Interesante la Gracias, doctor. presentación. Muy interesante. Y pues gracias a todos por asistir. Esperemos que continúen asistiendo los siguientes, que faltan creo que 3 semanas. Vamos a continuar todavía con pláticas, viernes a las 3 de la tarde. Y pues acá los esperamos. Muchas gracias.